Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hemos cantado en este día y vamos a meditar en el mensaje, amén. Y en este cántico hemos alabado a Dios, ¿verdad, hermanos? En este día, amén. Y nos hemos alegrado, amén, y nos hemos gozado, aleluya. Y cada tiempo de alabanza es una experiencia, hermanos. Porque, por ejemplo, en mi experiencia de este día fue que ponerle, no sé, todo el tiempo yo pienso en lo que canto, lógico, pero este tiempo fue un tiempo especial, amén, que es bien importante ver eso, amén, lo que cantamos y la palabra que expresamos, el cántico que cantamos y amén, ver de qué manera eso ministra nuestras vidas, aleluya. Y es muy importante eso, hermanos. Cada vez que nosotros venimos, cantamos, adoramos a Dios, amén, entregarnos en ese tiempo de alabanza y adoración, aleluya. Y que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, amén. Eso no tiene que ser algo monótono, hermano, amén, sino que tiene que ser una experiencia nueva cada día que estamos reunidos alabando y cantando al Señor, aleluya, como la experiencia de este día, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo sé, amén, que muchas veces usted no puede estar aquí porque tiene que trabajar o sucede algo, amén. Así como, por ejemplo, mi esposa hoy día tuvo que estar con la suegra, amén. La llamaron en la mañana que está problemas con respirar y tanta cosa, ¿verdad? Por la edad, amén. Pero bueno, no puede estar, así sucede con usted a veces, amén. Pero cuando el próximo fin de semana está aquí, amén, pues nos entregamos todos juntos a la alabanza al Señor, amén, para que Dios ministre nuestras vidas, aleluya. Hermanos, no podemos pasar por alto, amén, cada vez que nos reunimos a cantar y adorar a Dios, aleluya. Porque Dios ministra en medio de la alabanza. De tal manera, hermanos, que el salmista, amén, Dios le reveló eso, que él Dios habita en la alabanza de su pueblo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y en este día, hermanos, quiero recordarles, amén, nuestro tiempo de oración a las 6 de la mañana, amén, 6 a 7 de la mañana vía Zoom, aleluya, de lunes a viernes, y estamos todos invitados, amén, a unirnos al orar, gloria al nombre de Jesús. También, amén, quiero recordar a los hermanos y a las hermanas, amén, que si usted no puede estar en el servicio de las 10:30, pues a las 3 hay servicio también, y el servicio en inglés a las 6:30, aleluya. También quiero recordar, amén, que el primer fin de semana del mes de julio, o sea, el 4, 5 y 6, amén, el campamento, ¿verdad?, en Stephen Field. Hoy sí lo dije bien, ¿verdad, hermanos? ¿Perdón? En julio. ¿Yo qué dije? July, dije yo. Oh, ok, sí, amén. Sí, la primera semana del mes de julio. Julio. Sí, vamos a julio. Ya, exactamente, hermano Julio Arias. Amén, gloria al nombre de Jesús. Amén. Sí, para el mes de julio, el próximo mes, amén. Ya casi después del otro fin de semana, entonces no vamos a tener servicio, porque estamos en ese campamento, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Amén, hermanos, aleluya. Bueno es Dios para con su pueblo, amén, aleluya. Y voy a invitar a estar de pie, hermanos, y vamos a meditar en el mensaje de la palabra, aleluya. Los jóvenes, amén, y los niños, pues, salen a sus respectivos lugares donde son instruidos, y nosotros, amén, estamos aquí, hermanos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y muchas gracias por ministrarnos. Gloria sean dadas a tu nombre santísimo, aleluya. Amén, gloria a Dios. 3 gloria a Dios bien fuerte, hermano, para la gloria a Dios. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso a la presencia de Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive, aleluya. Cristo vive, aleluya. Cristo vive, aleluya. Y ministra en medio de su pueblo, aleluya. Y no hay nada que pueda resistirse, hermano, a la presencia del que vive por los siglos de los siglos, aleluya, amén. Porque Él es Dios. Fuera de Él no hay otro, aleluya. Y voy a invitar, hermanos, que estén puestos tomen su asiento, acomódense, amén. Amén, acomódense en esta mañana, aleluya. Y vamos a meditar en este día, hermanos,
en otro de los temas que nosotros tenemos en este mes de oración. Aleluya, amén. En este mes de oración, hermanos, una de las peticiones es que, amén, la iglesia seamos de oración, una iglesia de oración. Porque sabemos, amén, que como iglesia tenemos programa de oración, hermanos, amén. Nosotros tenemos programa de oración, aleluya, y también oramos, amén. Pero la hermana que presentó esa petición para este mes, amén, entre las peticiones, ella puso ese verbo, amén, adecuado para la oración, que esa pasión, de apasionado. Amén, yo me apasiono, tú te apasionas. Amén, la hermana puso, amén, la oración con ese verbo, o sea que es acción, amén. Pasión por orar, amén. Y esa es una de las peticiones que tenemos en este mes de julio, hermanos, amén. Como le comunicaba hace 3 domingos atrás, que una de las peticiones que tuvimos para el mes de junio fue la santidad, amén, de la iglesia, de nosotros como hijos de Dios, nuestra santidad. Y traje ese título, La santidad conviene a tu casa, amén. Y yo creo que usted se recuerda, amén, que la casa, nosotros somos casa de Dios, pero también la casa nuestra, nuestros descendientes, amén, nuestra vida, nuestros descendientes, amén. La santidad conviene a tu casa, aleluya. Pues en este día, conforme a estos temas, a estas peticiones que tenemos, amén, uno de ellos es la oración. Y vamos a estar meditando en ese tema bajo el título El privilegio de la oración. El privilegio de la oración, porque la verdad, hermano y hermana, amén, que nosotros muchas veces no entendemos que el poder presentarnos delante de Dios y Dios estar allí con nosotros, escuchando lo que queremos decirle, wow, es un privilegio. Es un privilegio que muchas veces lo pasamos desapercibidos, aleluya. Y para ello, o comenzar en este día, amén, quiero que leamos en el verso número 1 de Nehemías, capítulo 10, ya que este tema de la oración es bien intenso, hermanos. El tema de la oración es un tema muy, muy intenso, aleluya. Y siendo intenso, prácticamente este tema, el título de hoy día, el privilegio de la oración, está basado en nuestro privilegio de venir a nuestro Padre Celestial. Pero como le digo, este es un tema muy extenso, aleluya. Amén. Génesis, ya, está aquí. Esdras capítulo 10. Amén. Esdras capítulo 10, verso 1. Y estas palabras que vamos a leer, amén, en cuanto a esta oración que Esdras hizo, hermanos, es el tiempo cuando Israel regresó de la cautividad de Babilonia. Amén. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque le digo claramente que la oración es un tema muy extenso. Aleluya. Y cuando usted lee o pregunta realmente qué es oración, en la concordancia bíblica, usted lee que dice clamor, ruego, súplica. Amén. Le presenta eso como oración, ¿verdad? Y es cierto, amén. La oración es eso, aleluya, pero eso de la oración es muy extenso, hermano. Y esto que leemos en Esdras capítulo 10, verso 1, es prácticamente ruego o súplica delante de Dios que restaure todas las cosas, amén. Y eso es parte de la oración. Y es bien bello, hermanos y hermanas, amén, estas palabras que leemos aquí en este verso 1 yo dije Nehemías, ¿verdad? Aleluya.
Ya, Esdras, exactamente. Es Esdras, sí, es Esdras. Capítulo 10, verso 1, aleluya, amén. Y entonces leemos esto, hermanos, el cual dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, amén. Usted ve lo que se puede hacer en la oración, se confiesa. Ahora, ¿por qué causa se confiesa, hermanos? Porque es bien claro lo que Dios nos dice, amén. Y vemos una y otra vez cómo los profetas escriben sobre esto. Y si mi pueblo se humilla, o sea, humillarnos. Y esto es exactamente lo que está sucediendo aquí. Que en esta confesión, Esdras está presentando una posición, y no solamente una posición, sino que de su corazón sale el humillarse delante de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Esdras. Ahora, dije Nehemías, hermanos, anteriormente, porque Nehemías está aquí también en este momento, aleluya. Pero, ¿por qué lo hace Esdras? Nehemías es el líder, pero Esdras es prácticamente el sumo sacerdote, amén. Y cada cual hace su trabajo en el pueblo de Dios siempre, aleluya. Pero en este caso, hermanos, amén, vemos que Esdras dice, hacía confesión, ¿y qué más dice? Llorando y postrándose delante de la casa de Dios. O sea, exactamente, hermanos, esta es la posición y la actitud para que Dios venga, perdone y restaure cualquier situación, no solamente de una persona en particular, sino de una iglesia, de una nación. Vemos aquí que al decirnos las escrituras, llorando y postrándose delante de Dios, esta actitud sale del corazón. Vuelvo a repetir, esta actitud sale del corazón, hermanos. Ahora, ¿cuándo es que esto sucede, hermanos? Había pasado Israel 70 años en cautividad. Se había cumplido el tiempo de la profecía de Jeremías cuando dijo van a ser 70 años y luego el pueblo regresa. Y en esos 70 años, hermanos y hermanas, la nación de Israel fue purificada como hoy. Israel en este tiempo, usted podría decir, pero sí se ven tantas cosas horribles. Amén, como los desfiles de verdad. Y de los grupos, amén, bueno, de los grupos. Y usted diría, ¿y cómo es que esto se da en Israel? Tenemos que entender que Dios aún no ha restaurado totalmente la nación de Israel en su tierra, sino que ahora mismo todavía está sujeta a la mano de los gentiles, de las naciones. Pero llegará un tiempo en que Dios va a restaurar a Israel totalmente. En este tiempo Israel había regresado, Judá había regresado a su tierra. Y en esa purificación que habían pasado, hermanos y hermanas, esa experiencia les había hecho humillarse delante de Dios totalmente. Y debemos de nosotros como pueblo de Dios, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, entender, amén. Y esto es parte de hace 2 domingos atrás del mensaje que traía. Que cuando nosotros leemos en Romanos 8, vemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero como les decía a ustedes, no dice ninguna disciplina hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es cierto que no vamos a ser condenados porque Dios ya nos separó para Él. Pero sí vamos a ser disciplinados en aquello que necesitamos ser disciplinados. A manera que lleguemos al cielo, hermanos y hermanas. Amén. Porque, como lo decía, Dios nos ama y nos ama apasionadamente.
Y Dios no va a permitir que nos perdamos. Nosotros mismos tenemos que renunciar. Ya no quiero más, pero seríamos tontos de hacerlo. Ya no quiero más y no. Nunca va a suceder eso, y por eso que está escrito: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero recordemos, no dice ninguna disciplina hay para los que están en Cristo Jesús, porque sí hay disciplina, y esto es lo que leemos aquí ahora mismo, hermano, que aquellos 70 años de purificación que pasó la nación de Israel, ahora viene Esdras, se humilla delante de Dios, pero con corazón sincero, hermanos y hermanas, por la experiencia que habían pasado, por la humillación que habían pasado, por todos aquellos problemas que habían pasado. Entonces vienen, y Esdras hizo confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Y viene, dice aquí, se juntó a él una grande multitud de Israel. Y dice que son mujeres, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué dice? Y lloraba todo el pueblo amargamente. O sea que habían pasado, hermano, todo aquello que Dios había planificado, a manera de que hubiese un verdadero arrepentimiento en la nación y regresasen a Él y le sirviesen de todo corazón. Porque Dios jamás, hermanos y hermanas, amén, va a desechar a su pueblo para que se pierda. No, Dios lo pasa por un proceso de disciplina para que se arrepienta. ¿Por qué, hermanos? Entonces vamos a este título de hoy día: porque somos hijos. Y si somos hijos, lo dicen las Escrituras que somos herederos. Somos herederos de la promesa de Dios. Entonces de ahí este título, hermanos: el privilegio de la oración. Que como hijos tenemos el privilegio de venir a nuestro Padre. Yo lo he repetido una y otra vez, hermanos y hermanas, que somos hijos. Y si somos hijos, tenemos ese privilegio de venir a nuestro Padre. Aleluya. Y si usted, siendo malo, hermano y hermana, amén, viene su hijo y le pide un pan, usted no le va a dar una piedra. Si le pide huevo, no le va a dar una serpiente, no. Usted le va a dar lo que su hijo le pide, algo bueno, para que sea fuerte, que se alimente. Y así somos. ¿Por qué somos así, hermanos? Porque amamos a nuestros hijos. Y eso es lo que Jesucristo nos presentó, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos concebir en nuestros pensamientos y desarrollar en ese pensamiento el grande amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y como Padre que nos ama, nos ha dado ese privilegio de venir delante de su presencia. Aleluya. El privilegio de la oración. Ahora, Jesucristo enseñó, amén, sobre la oración, y vamos ahora a Mateo capítulo 6, versos 6 al 9, amén. Mateo capítulo 6, versos 6 al 9, hermanos y hermanas, amén. Mateo capítulo 6, versos 6 al 9, donde Jesucristo nos enseña cómo orar. Aleluya. Y quiero que lo leamos. Amén. Quiero que lo leamos. Aleluya. Mas tú, amén. O sea, no está hablando aquí, hermano y hermana, amén, cuando se haga un llamado a una oración congregacional. Amén. Porque como le digo, como iglesia tenemos programas de oración. Pero como iglesia, hermanos y hermanas, no nos tenemos que detener en ese programa de oración. Tenemos que ser casa de oración. Amén. Quiero que tomemos esa idea, hermanos.
debemos de ser casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración. Deseo de orar, ¿verdad? Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu dormitorio y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ahí contigo. ¿Amén? Eso es lo que nos quiere decir eso. Está ahí contigo, en secreto. Aleluya. Cuando usted va a decir algo en secreto, hermano, lo pone en la red social, en Facebook, hermano y hermana. No, ¿verdad? Va a la persona y deja su teléfono a un lado, amén, para que no le vayan a escuchar nada, porque ahora todo el teléfono, ¿verdad? Es una situación, sí, exactamente, amén. Y luego le aparecen después los comerciales y todo lo demás. Amén. Y, ¿verdad? Se asegura de que no haya nadie. Y entonces conversa, habla lo que usted quiere decir en secreto. O sea, esto en secreto, hermanos, Jesús lo está diciendo, que el Padre está ahí con nosotros. O sea, el punto es, hermanos y hermanas, amén, que por eso es exactamente lo que muchas veces no practicamos, no oramos, no somos esa casa de oración, no oramos con pasión, aleluya, porque ¿será que Dios me escucha? Jesús dice aquí, hermano y hermana, amén, que Él va a estar ahí con usted, porque aquí lo dice claramente, amén, verso número 6, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. O sea, hermanos, como yo le digo siempre, cuando Jesús hablaba no estaba hablando con sus discípulos en griego, no. Esto fue escrito en griego, sí. Amén. Pero Jesucristo hablaba en hebreo y como yo siempre le digo, que en el hebreo hay mucha expresión, como por ejemplo esto es hebreo, esto que estamos leyendo ahora mismo, amén, tu Padre que ve en lo secreto. O sea, esta expresión habla de lo oscuro, que usted no puede ver nada. O sea, usted está en un lugar oscuro que usted no ve absolutamente. Eso quiere decir esta expresión. Tu Padre que ve en lo secreto, o sea, en lo oscuro. En lo oscuro nosotros no podemos ver nada. Pero ¿habrá oscuridad acaso para Dios? Una de las palabras, amén, que escribe Salomón, inspirado cuando escribe la oración que va a presentar en el tiempo de la dedicación del templo, es: tú habitas en la oscuridad. Eso es lo que Salomón escribió. O sea, son conceptos hebreos, amén, bien antiguos. Y eso es lo que se expresa aquí, hermanos, exactamente, amén. Tu Padre que ve en lo secreto. Muchas veces usted no puede ver y presentar su petición delante de Dios de la manera que usted sabe o va a hacer exactamente lo correcto, aleluya. Pero hermanos y hermanas, amén, bien interesante, Pablo nos dice, Romanos, que Dios, por medio del Espíritu Santo o el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras peticiones, nuestra intercesión, nuestra oración. De tal manera que no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo conviene, amén. Por ejemplo, usted sabe que en estos lugares, amén, usted necesita un buen vehículo, porque si usted anda conduciendo un vehículo, amén, que después de 50 kilómetros se dañó y quedó a menos 40 en una carretera, amén, que solo pasan 2 vehículos por hora y entonces usted dice: Señor, yo necesito un buen vehículo, pero no sabe qué marca ni nada, amén. Pero usted ora y Dios sabe. Y Dios le da lo que usted necesita, porque Él es bueno. Y no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es, amén, un ejemplo de algo,
material y aún en las necesidades, en la vida, en el espíritu, hermano, también muchas veces nosotros no sabemos cómo. Pero nosotros expresamos, hermanos y hermanas, la intención del corazón expresa. Y el Espíritu toma esas palabras para arreglarlas y llevarlas delante de la presencia de Dios. Y Dios atender, escuchar nuestra oración, hermano y hermana, amén. Y gloria a Dios, ser contestada. Hermano y hermana, usted no se alegra, no se regocija, no se goza en el Señor cuando su oración, su petición es contestada. Yo creo que sí. Usted dice, wow, mi papá me ama mucho. Dios me ama mucho. Y eso es lo que hace, hermano y hermana, la oración en nuestras vidas. Entonces, como le seguía diciendo, amén, viendo este verso número 6, amén, tu Padre que está en secreto, amén, ¿verdad? Creo que queda claro, amén, lo que significa esta expresión, que muchas veces no entendemos, no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros, amén, con gemidos indecibles. Te recompensará en público. Aleluya. O sea, esto, hermano y hermana, está relacionado, amén, con el Salmo número 23, que la bendición y la gracia del Señor serán sobre mi vida todos los días de mi vida. Pero antes de eso vemos, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y exactamente eso es lo que, a eso se refiere, hermanos, esto, amén. Te recompensará en público. Dios levanta nuestra vida delante de todos. Eso significa, hermanos. Aleluya. Y verso número 7, hermano, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Usted ya sabe, hermano y hermana, amén, de iglesia que tienen estas prácticas de hacer rezos. Amén, que repiten un rezo y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir. Eso no es nuevo, hermanos. Eso no lo sacó una iglesia, no. Eso es muy antiguo. Desde Egipto, amén, se acostumbraba a eso. Por eso es que vemos, amén, que estando frente a la pared en Jerusalén, las personas comienzan a leer, amén, un salmo, como un rezo. Ahora, están leyendo las escrituras y están presentando delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo más correcto y lo que quiere decir con Cristo con esto, en este verso número 7, es: no uséis vanas repeticiones. Si esta persona repite el rezo escrito, la oración escrita, la repite, amén, de todo corazón, pues gloria a Dios. Pero, ¿qué quiere decir vana repetición? Número 1, vana es cuando no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Número 2, es cuando es nuestro propio deseo y lo quiero. Y nunca digo, conforme a tu voluntad. Ya, eso. Amén. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque, amén. 8. Vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso número 9. Vosotros pues oraréis así: Padre. Aleluya. Y ese es el privilegio de la oración, hermanos. Este título de la oración es para que refresquemos
en nuestros pensamientos la oportunidad o el privilegio que se nos ha concedido de venir confiadamente a Dios, nuestro Padre Celestial, en oración. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es orar para ti, hermano y hermana? Algunos dicen que orar es conversar con Dios. Amén. Y es correcto decirlo. Es correcto. Pero esa manera de pensar sobre la oración, solamente así, queda corto de lo que es el verdadero propósito total de la oración. Ya que por medio del privilegio de la oración, manifestamos que, por medio de la oración, manifestamos que tenemos una íntima relación con Dios. No toda persona, hermanos y hermanas, puede venir al Rey y Señor de todo. No toda persona puede. Porque para comenzar, la Escritura es bien clara cuando nos dice que Dios no oye al pecador. Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aleluya. Entonces, no es un privilegio el orar, venir delante de nuestro Padre, hermanos, sabiendo que Él está ahí para escucharnos. Ya hemos leído las Escrituras, amén, una y otra vez, cómo Él va a estar ahí con nosotros. Tu Padre, tú entras a tu dormitorio, amén, al lugar de oración, tu Padre que está en secreto, está ahí en secreto contigo. O sea, una y otra vez vemos bien claro que Dios atiende nuestra oración, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, amén, dudar de que Dios escucha nuestra oración es ofensa. Es ofensa delante de Dios. Porque decimos que Dios hace acepción de personas, que Dios escucha a ellos, a aquellos, a esta persona, pero no a mí. Él es mi Padre, Él me ama, Él es su Padre, Él le ama. Y Él va a estar ahí para escucharle, hermano y hermana, amén. No hay más. O sea, algo más que se diga que Dios no va a escuchar su oración, hermano y hermana, amén, es mentira. Y ahí viene la ofensa. Porque Dios oye, Dios escucha. Usted viene, usted pide, amén, se presenta delante del Padre, aleluya. Y usted tiene que aceptar que su Padre le escuchó. Ya. Ahora, muchas veces sucede esto, hermanos, amén, lo que educó Jacobo, amén, el hermano de, amén, de Jesús, o sea, María misma lo dio a luz, aleluya, amén. Sucede esto que Santiago, conforme nosotros tenemos en la Biblia, en las Escrituras, Santiago, amén, escribe, amén, y en este capítulo 4 de Santiago, en el verso 3, en el verso número 3, nos dice esto. Y por eso es que muchas veces, amén, sucede que Dios no me oyó. Y vuelve a suceder el patrón que nuevamente oramos y no hubo nada y Dios no me oyó. Y por eso comenzamos a dudar y decir, ¿será que Dios oye mi oración o no? Hermanos, queda claro en este día que Dios oye nuestra oración. ¿Son nuestros pensamientos o es la voz del diablo que nos dice Dios no te oye? Pero como hijos Dios nos oye. Pero puede suceder, hermano y hermana, amén, que conforme tenemos en este capítulo 4, verso 3, amén, en esto que Santiago, aleluya, amén, que Jacobo educa a la iglesia, porque esto es la primera carta, el primer libro, amén, que se escribe del Nuevo Testamento, porque la iglesia necesitaba guías.
Y Santiago, como anciano de la iglesia, pues hizo eso, amén, escribir esto. Y Santiago le dice a la iglesia esto, amén. Verso número 3, Santiago capítulo 4, amén. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. Y por eso es que a veces dudamos. ¿Será que Dios me escuchó? Vuelvo a repetir, queda claro, hermano, hoy día que sí, Dios nos oye. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que no recibimos a veces o no se recibió? Aleluya. Ahora dice aquí, porque pedís mal. Aleluya. Hemos visto, hermanos, las palabras de Romanos capítulo 8, cuando el apóstol nos escribe claramente que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo conviene, no estamos pidiendo amén como conviene, amén, no sabemos cómo pedir, pero en esa debilidad nuestra, amén, el Espíritu intercede por nosotros. Amén. El Espíritu intercede por nosotros. Para traer nuestras palabras delante de Dios y decirle, esto es lo que tu hijo te pide. Amén. Sí. Porque a veces, hermanos, nosotros oramos, amén, y lamentablemente escuchamos la oración a veces de lo que los hermanos hacen. Y entonces los hermanos, amén, a veces expresamos palabras como, Señor, le dan la dirección a Dios, amén, de todo lo que quieren que se haga, amén. Y Señor, hazlo así porque verdad ella o él, y entonces va a suceder esto, amén. Y todo eso, le damos toda la dirección a Dios en la oración. Y gloria a Dios, amén, verdad. Como digo, amén. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, amén, cuando vemos, por ejemplo, estas oraciones bíblicas, podemos entender ahí cómo debe ser nuestra oración o cómo es el Señor Dios Todopoderoso para escucharnos, como las intercesiones de Moisés. Moisés, cuando intercedía, hermanos y hermanas, amén, venía delante de Dios y les decía las palabras correctas. Señor, si tú haces esto así, mira, y el Señor le respondía. No sabemos pedir como conviene a veces, hermanos, amén. No sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu nos ayuda en esas debilidades. Ahora, cuando venimos a este verso número 3 de Santiago capítulo 4, aleluya, sucede una situación. Que el corazón aquí no está alineado conforme debemos de pedir o la naturaleza divina. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Nos habla de los deleites. ¿Es incorrecto pedir al Señor cosas materiales? Como un vehículo, como le decía. Hermanos, la clave en la oración y la respuesta de Dios en la oración, vuelvo a repetirlo, la clave en la oración y la respuesta a la oración que nosotros vamos a presentar delante de Dios, ya sea una necesidad física, espiritual o algo material, un vehículo, amén, lo que sea, la clave para que Dios responda a esa petición es la posición del corazón. ¿Qué es lo que el corazón desea? O sea, mi intención. Y eso es lo que está escribiendo en este verso número 3, Santiago capítulo 4. Gastar en vuestros deleites. El deleite es el deseo personal propio de una naturaleza caída.
Que es pensando, amén, que con esto que Dios me dé puedo hacer esto, lo otro, pero no glorificando a Dios. Cuando nosotros pedimos, hermanos y hermanas, amén, y el centro de nuestras vidas es dar gloria a Dios, y Señor, todo lo que tú me das, mis posiciones son tuyas, ya no es mi deleite, es Dios. Y ahí es donde recibimos. Entonces, hermano y hermana, amén. No hay absolutamente nada que usted venga delante de Dios y le pida y Dios no le oiga. Dios va a oírle. Y no hay absolutamente nada, nada que pueda haber de tropiezo para que no recibamos aquello que hemos pedido al Señor, porque Él es el dueño de todo y Él es el todopoderoso, ya sea cuerpo físico, cuerpo espiritual, ya sea algo, amén, que se necesita para el diario vivir, amén, transporte, lo que sea, Dios responde porque Él es Dios y Él es el dueño de todo. Él es Dios. Y de la manera en que Jesucristo lo presenta aquí, que Él es nuestro Padre. Pero tiene que existir esa actitud o deseo correcto. No nosotros, sino el Señor en mí. Entonces, a través de la oración, hermanos, tenemos una íntima relación con Dios. Eso es lo que manifestamos. A través del privilegio de la oración, hermanos, además de manifestar que tenemos una íntima relación con Dios, también al venir delante de Dios, estamos seguros de que somos escuchados. Aleluya. Este pasaje nosotros lo usamos mucho en las oraciones, hermanos, y es 1 de Juan 5. Primera de Juan 5, verso 14 y verso 15. Estamos seguros de que somos escuchados por nuestro Padre. Esta es la experiencia de Juan, hermanos. Era la experiencia de Santiago, conforme hemos leído ya. De Jacobo, ¿verdad? Conforme hemos leído en Santiago ya, amén. Entonces, en el verso número 14 dice el apóstol Juan esto. Primera de Juan 5, verso 14, verso 15, amén. Primera de Juan 5, verso 14 y verso 15, amén. Dice así, hermanos y hermanas, amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y yo creo que muchos de nosotros no sabemos, amén, este verso, ¿verdad? De memoria. Que si pedimos cualquier cosa, sabemos que Él nos oye. Amén. ¿Ok? La experiencia del apóstol Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si venimos, amén, entramos al aposento, al dormitorio, y allí en lo secreto, sabemos que Dios me escucha. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿ya? Amén. Ya lo tiene, ¿verdad, hermano y hermana? Si pidió conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Ya no soy. Pero no solamente queda allí, hermanos, en ese verbo, esa acción, oír, no. Aleluya. Sino que va la afirmación de estas palabras, amén.
y si sabemos que Él nos oye, amén, en cualquier cosa que pidamos, ¿ok? Entonces, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ya, eso es, hermanos. Eso es en la oración. Lo que sucede muchas veces, hermanos y hermanas, amén, que tenemos experiencias como la de Daniel. Daniel vino delante de Dios, se humilló delante de Dios, rogó delante de Dios que, Señor, mira, las 70 semanas ya están hechas y, Señor, ¿qué va a suceder? Y Dios le respondió inmediatamente, porque el ángel es bien claro, cuando desde el momento en que tú oraste, Dios te escuchó. Y eso es lo que tenemos aquí. Veamos, amén, la manera en que se narran las escrituras, hermano, amén. Dice, sabemos que Él nos oye y cualquier cosa que pidamos, sabemos que la vamos a obtener. Sabemos que la vamos a tener. ¿Dice eso ahí, hermano? ¿Cómo dice? Verso 15. 1 Juan 5. Ajá, ¿cómo dice? Que tenemos. La tenemos, la petición. Sí, o sea, como yo lo digo, esto es traducido del griego, ¿verdad? A veces el griego, esos artículos, amén, a veces no son añadidos debido a que no los usa el original, pero en la traducción como del griego se puede usar la tenemos, el tenemos, cosas así. Se puede añadir, ¿verdad? Pero no se usa a veces porque, amén, cosas de traducciones. Pero en la interpretación aquí puede añadirse, claro, que la tenemos. No es necesario, ¿verdad? Porque a veces usamos amén cuando se escribe libros y todo eso, ¿verdad? Se le enseña al que escribe que no use largas oraciones, que se evite de artículos y bla, 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 para, ¿verdad? Eso es lo que tenemos aquí en la escritura. Pero el punto que nos quiere decir aquí, hermanos y hermanas, amén, que tenemos la petición que hemos hecho. Ya, o sea, la tenemos. Por eso que yo les decía, amén, la vamos a tener. Porque a veces así pensamos. Pero en Dios no es así. En Dios cuando Él habla, ya estuvo. Posiblemente no lo hemos visto, amén, como sucedió con Daniel en ese momento. No recibió respuesta ni nada, pero sí Él había preguntado. Y Dios envió la palabra. Y Dios envió la respuesta. Pero hay esos espíritus, príncipe de Persia, amén, que ahora está siguiendo, ¿verdad? Amén. No quería dejar pasar la respuesta. Aleluya. No quería. Y así sucede a veces, hermanos. El enemigo se opone a lo que Dios habló. Pero nosotros somos hijos. Y Jesucristo nos ha dado autoridad. Porque en el reino de los cielos realmente, como la música dice y la palabra lo certifica, hermano, que somos príncipes de Dios. Somos, hermanos y hermanas, amén, un reino de reyes y sacerdotes. O sea, Jesucristo ha puesto autoridad en nuestras vidas, no por nosotros, sino el Espíritu Santo. No por nosotros, sino por la adopción de hijos, hermanos y hermanas. Eso, amén. Y ahí es donde peleamos por esa petición que hemos recibido. Pero que la tenemos, sí, eso es lo que escribe, amén, el apóstol, eso es lo que las escrituras nos enseñan, amén, que la tenemos. Y ese es el privilegio de la oración, hermanos. El otro privilegio, amén, que la siguiente ocasión vamos a seguir, amén, es que podemos interceder por otros, lo que el apóstol Pedro nos habla, amén, en su primera carta, capítulo 2, amén, que somos reyes y sacerdotes, un reino de reyes y sacerdotes.
Tenemos a la oportunidad, el privilegio, amén, de interceder por otros, aleluya. Así que hermano y hermana, amén, en este día no desperdiciemos ese privilegio de la oración, hermanos, porque es nuestra. Busquemos a Dios en oración. Amén, hermanos. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, aleluya, por lo que encontramos en tu palabra, Dios mío. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.